Bueno. Vamos a seguir, se cortó. A ver. ¿Hasta ahora cómo vas, Lucía? ¿Vas entendiendo un poco más o te sirve? Sí, sí, hasta ahora voy bien. Bien. Bueno, vamos a... Bien. Bien. Entonces, el pubis es una parte del hueso coxal y está situado en su parte frontal. ¿Sí? Este hueso está formado por un cuerpo anterior que se une con el cuerpo del otro hueso del pubis mediante la sínfisis del pubis, y va a ser donde se va a unir, y eso va a ser justamente lo que se va a estirar en el parto, ¿sí? Esa va a ser ese punto, ¿sí? Esa articulación en la que está formado por ligamentos súper super duros, por eso también duele tanto, porque no es una articulación como la del hombro, ¿sí? Es una articulación bastante dura, ¿sí? Y bueno, está formada por un montón de ligamentos o sea, mantienen bien fijo a estos huesos del pubis, tanto el derecho como el izquierdo. Pero esto va a ser lo que se va a abrir para justamente aumentar el tamaño, la apertura entre estos dos, ¿sí? Entre lo que son el pubis, ¿sí? Y lo que nos va a permitir que la cabeza del bebé pase. Una rama superior que continúa con el hueso ilion, ¿sí? Y una rama inferior que se continuará con el hueso isquio. Entonces acá, ¿sí? Tenemos la sínfisis del pubis, ¿sí? Y vamos a tener el ligamento superior del pubis y el arqueado del pubis. Está por acá. Esta articulación va a ser la que se va a abrir en el momento del parto. O sea, no es que se va a romper, pero sí se va a estirar. 2 a 3 centímetros. O sea, es bastante. Sino que no hay distancia, ¿no? Entonces, bueno, acá nosotros estamos viendo, ¿sí? Esto como por debajo, ¿sí? Bien. Acá tenemos el foramen obturado, ¿sí? Y acá tenemos la rama inferior del pubis. Bien. Tenemos el arco del pubis, ¿sí? Que está formado por las ramas isquiopubianas, ramas inferiores del pubis y del isquion unidas de ambos lados. Estas ramas se unen en la sínfisis del pubis y sus bordes inferiores definen el ángulo subpubiano. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Esta sínfisis, ¿sí? Que esta es la articulación cartilaginosa, está formada por un disco fibrocartilaginoso interpúbico y los ligamentos circundantes que unen los cuerpos de ambos pubis en el plano medio. Entonces, acá, este es el pubis izquierdo y este es el derecho, ¿sí? No, este es el izquierdo y este es el derecho. Acuérdense que cuando están mirando una figura, ¿sí? Es al revés, ¿sí? Es como si tuvieran una persona enfrente, ¿sí? Va a ser, si yo veo a una persona enfrente, ¿sí? Mi lado derecho va a ser su lado izquierdo. Siempre acuérdense de eso cuando vayan a ver una figura. O describir una figura. Bien, entonces. El sacro va a estar formado por la fusión de 5 vértebras sacras, presenta una cara anterior cóncava y 4 líneas transversales del sacro. En los extremos de cada línea se presentan los forámenes sacros anteriores, por donde pasan arterias sacras anteriores. Por acá. Acá tenemos las tuberosidades sacras, ¿sí? Las apófisis espinosas, ¿sí? Acuérdense que son vértebras, van a tener apófisis. Acá va a ser el lugar donde se articula con las otras vértebras, ¿sí? Esta va a ser la superficie articular del sacro, donde se va a unir, ¿sí? A los otros huesos, ¿sí? Que mencionamos anteriormente.
Acá tenemos la cresta sacra lateral y la intermedia. ¿Mm? Y bueno, acá tenemos los cuernos del sacro. Esto yo se los pasé, así que los pueden mirar tranquilo. Y el coxis va a ser esta última pieza del sacro, ¿sí? Que va a estar formada de 3 a 5 vértebras, ¿sí? Y que están todas fusionadas, o sea, no hay ningún tipo de articulación entre estas, ¿sí? Entonces, acá tenemos el conducto del sacro, que justamente es donde va a terminar la espina dorsal, ¿sí? La parte nerviosa, o sea, lo que es la médula espinal, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, lo que les había mencionado anteriormente, esto se repite, yo se los había mencionado al principio, ¿sí? Y bueno, acá tenemos la comparación entre la pelvis femenina y la masculina, ¿sí? En el hombre generalmente es más gruesa y pesada, ¿sí? Más profunda, la pelvis mayor, ¿sí? La pelvis menor es estrecha y profunda, cónica, ¿sí? Nos podemos dar cuenta en la forma de esto, ¿sí? Es más pequeña, ¿sí? Y el arco del pubis es más pequeño también, más estrecho. El agujero obturado es redondo y el acetábulo es grande. En cambio, la cadera, la pelvis de la mujer es más delgada y ligera, ¿sí? Es más corta, es menos profunda, ¿sí? O sea, si nosotros comparamos con la anterior, ¿sí? Es como más alargada, ¿sí? Y más en vértice, ¿sí? En cambio, la de la mujer es como más ancha, ¿sí? Y menos profunda. Y el agujero, ¿sí? Obturado es oval, ¿sí? No es redondeado, al contrario de los hombres. ¿Ven la diferencia? El acetábulo es más pequeño, ¿sí? O sea, es este lugar donde va a estar la articulación entre el fémur y la pelvis, ¿sí? Va a ser más pequeño. Entonces, las cinturas pélvicas masculina y femenina, ¿sí? Los arcos del pubis o los ángulos subpubianos de cada sexo pueden reproducirse aproximadamente separando los dedos índice y medio para la pelvis masculina y los dedos pulgar e índice para la pelvis femenina. ¿Bien? Acá tenemos la escotadura, ¿sí? Es mucho más cerrada en los hombres. En cambio, en la mujer es de una apertura mayor, ¿sí? Acá tenemos, ven que la cadera de los hombres es mucho más alargada y la de las mujeres mucho más acortada. Ven lo del agujero obturador es mucho más redondeado en los hombres. De esto se dan cuenta los antropólogos cuando para distinguir, bueno, cuando encuentran un cuerpo, sí, si es un hombre o una mujer, porque justamente la estructura ósea de la pelvis es diferente. Bueno, ¿tienen alguna consulta, algo
que quieran ver la clase que viene, el viernes que viene, que, qué cuestiones los angustian con este tema. Lo que está bueno es hacerse dibujos con esto, porque para terminar de entenderlos, porque uno no se lo termina de imaginar o representar en la cabeza. Entonces está bueno siempre hacer un esquema, aunque seamos unos perros dibujando, o sea, aunque sea, bueno, acá un triángulo, aunque sea dibujado. Pero está bueno que lo vayan practicando o esquematizando para que les quede, ¿no? Eh, es muy difícil representarlos todas estas cuestiones en la cabeza sin hacer un dibujo. El tema de los dibujos está bueno, pero también lleva bastante tiempo. Sí, lleva tiempo. Bueno. Sí, yo no les digo que con todos, pero por lo menos con la pelvis que va de cabeza, ¿viste? Está bueno. No les digo que con cabeza se pongan a dibujar todo, pero con esto sí. Con caderas, con caderas sí le van a preguntar todo. Sí. ¿Y cómo le está yendo con los textos y eso? Bastante, qué sé yo, a mí no se me hace tan complicado Ujú, por ahora. está bien. ¿Y el resto? Hay que dar más años. A Brenda dice que se le complica bastante. Sí, sí, lo suponía. Yo iba a aplicar algunas técnicas de análisis de texto de estudio, de anatomía, pero lo podemos hacer la próxima, así, así lo analizamos bien. Pueden proponer algún tema que les cueste mucho terminar de abstraer, ¿sí? Podemos analizar cómo está dispuesto en el libro en sí, ¿sí? Sí, es un montón. Al principio van a sentir que es un montón. Más, o sea, uno si ya viene de una carrera, no tanto, pero si están acostumbrados a nivel de secundario, es una paliza. Porque aparte también en el secundario están como que piensan que estudiar es aprenderse de memoria 2 páginas y después cuando tenés 1200 páginas que estudiar, no, es imposible hacer eso. Entonces, eh, hay que aprender a estudiar, ¿sí? Hay que aprender a leer los textos, hay que aprender a buscar en el diccionario, aunque decís, estuve 2 horas con un párrafo. Bueno, después esa terminología te queda, ¿sí? No es perder el tiempo buscarlo, ¿sí? Si seguís avanzando sin entender lo que estuviste leyendo, perdiste más tiempo, ¿sí? Claro. La otra compañera viene de una carrera económica, sí. Obviamente, cada tipo de conocimiento tiene una forma de representarse en lo escrito que es diferente y hay que aprender a relacionarse con eso, ¿sí? Así que si quieren les propongo la clase que viene, agarramos uno de los temas de anatomía, ¿sí? Y bueno, tratamos de analizarlo, ver cómo encarar ese tipo de textos, ¿sí? ¿Qué les parece? Sí. Bueno, pero vas a ver que te vas a ir agarrando la mano. Es con el tiempo. A veces lleva, pero hay que mentalizarse, no desesperarse. Es difícil a veces, pero bueno, hay que tenerse paciencia, tolerancia, a uno mismo. Bueno, sí, no sirve maltratarse, ¿sí? Eso es lo más importante, me parece.
Si lleva más tiempo, lleva más tiempo. No nos hace mejor ni peor persona. ¿Qué sé yo? Hay que adaptarse, hay que tomarse el tiempo de adaptarse y tenerse paciencia. Si venís de otra carrera que es económica, totalmente, o sea. Y si venís de secundario, ni hablar, porque no estás acostumbrado al volumen, ¿sí? De lectura. Así que bueno. Bueno, chicos, espero verlos el viernes que viene. Yo voy a dejar grabado esto para los chicos que no pudieron estar hoy. Así que bueno, ahora se los paso al grupo. Bueno, espero que les haya servido y bueno, ánimos. Ah, Gracias. ya pasaron lo peor, las inscripciones. Las inscripciones. Si no lo Sí, dejaron, sí. no lo dejaron en ese momento. Dios mío. Así que bueno. Bueno, chicos, un besito. Nos vemos. Saludos. Chao, chao.